Hola, hoy diremos alfajores. Bien, los alfajores son un postre de origen árabe. Los alfajores son dos galletas que tienen un relleno, generalmente dulce de leche o como le llamamos acá en Perú, maja blanco. Existen varias recetas de alfajores, pero acá voy a hacer la más simple. Ya luego en un futuro video tal vez suba un receta de alfajor más difícil, pero por mientras vamos con una simple, ¿ok? Bien, así que necesitaremos 250 gramos de harina, 240 de mantequilla, 200 de maicena, 54 gramos de azúcar impalpable y marjar blanco a gusto. Primero cortamos la margarina y la ponemos en un bol. Luego tamizamos la harina sobre la margarina. Intentemos que la harina cubra por completo toda la margarina. Luego cernimos el azúcar impalpable. Y por último cerniremos la maicena. Bueno, llegó el momento de usar nuestras manos. Vamos a hacer un tipo de garrita con nuestras manos para intentar formar arena. Cuando ya esté bien formada la arena, cuando hagamos presión, podremos crear una masa, así como esta. Ahora vamos a reunir esa arena y vamos a crear varias esferas de masa. Generalmente se amasa en la mesa, pero en este caso yo prefiero usar una bolsa para amasar. Bien, vamos a agarrar una bolsa y luego la cortamos. Allí ponemos nuestra masa y luego la aplastamos. Después pasaremos el rodillo. Esto es para poder terminar de amasarlo. Para esto yo siento la bolsa un poco más cómoda, ya que me facilita juntar toda la masa en el centro. Además creo que con la bolsa es un poco más fácil porque a veces se queda pegado más en la mesa y luego limpiarlo es tedioso. En cambio en la bolsa no se queda pegado nada. Bueno, y luego seguimos amasando un poco más. Como ven, la masa cambia bastante de color, ha tornado de un blanco a un amarillento. Allí espero que se pueda apreciar la diferencia de los colores de entre el claro y el amarillento. La masa la vamos a extender hasta que obtenga medio centímetro de grosor. Cortamos con nuestros moldes y luego sacamos. Pueden sacarlo con sus propias manos, pero yo en este caso prefiero ayudarme con una espátula. Estos alfajores los llevamos a molde para el horno. Para estos alfajores no se necesita engrasar ni enharinar el molde, ya que estos tienen bastante margarina y por eso no se van a pegar. Si desean pueden con un tenedor hincarlo, esto es para que no se infle, pero estos alfajores rara vez se inflan, así que yo generalmente no lo hago. Ahora lo llevamos al horno a 170 grados por 8 minutos. Ahora, ya pasados 5 o 6 minutos de lo que lo sacamos del horno, lo movemos con una espátula, esto es para que no se peguen. Bueno, ahora viene la parte más divertida, la cual es rellenar con marjar blanco. Yo ahorita estoy usando marjar blanco comercial. Ya la cantidad de relleno depende de cada uno. Traten de rellenarlo por el centro para que cuando lo aplasten no se desparrame todo por los bordes. Una vez que le hemos puesto la tapa, ejerceremos presión por todos los lados para que el marjar blanco se esparza uniformemente. Tengan cuidado en esta parte, ya que si ejercen mucha fuerza, vayan a romper el alfajor. Bueno, y por último, vamos a tamizar azúcar impalpable encima para que adorne nuestro alfajor. Descuiden, cuando levanten el alfajor no se va a caer todo el azúcar impalpable. Esta ya se ha quedado pegada al alfajor, miren. Bueno, ahora sí pueden disfrutarlo. Estos alfajores son súper fáciles de hacer y además como no contienen ningún elemento perecedero, son de un largo tiempo de vida, así que lo pueden dejar una semana o 2 semanas y no se van a malograr. Eso sí, se va a sentir un poco más seca la masa de lo normal, pero obviamente por el largo tiempo de duración. Eso sí, traten de no dejarlo mucho tiempo, no digan que el mago en la cocina me dijo que duran un mes fuera, voy a dejarlo 2 meses, 3 meses y luego los comeré. No, sí, traten de comerlo próximo, no lo dejen ahí tanto tiempo fuera. Bueno, eso sería todo. Si les gustó el video no se olviden de darle like,
suscribirse, dejar un comentario de cómo les sale este alfajor o de otras recetas de alfajores, ya que existen varias recetas de alfajores, eso sí. Ya si están investigando ahorita con alfajores van a encontrar 1.000.000 de recetas. Bueno, esto como les dije la más simple, espero que les guste. Bueno, eso sería todo. Chau.